En el norte de Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil y a solo 3 kilómetros de Pripyat, se construyó una de las instalaciones más importantes del programa nuclear soviético, la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, conocida internacionalmente como la central de Chernóbil. Ubicada cerca de la frontera con Bielorrusia, formaba parte de una estrategia energética diseñada para sostener la expansión industrial del bloque socialista durante la Guerra Fría. La construcción comenzó en 1972, en un contexto de creciente apuesta por la energía nuclear como símbolo de modernidad y autosuficiencia tecnológica. Para 1986, la planta contaba con 4 reactores RBMK en operación y generaba aproximadamente el 10% de la electricidad de Ucrania. Su producción no solo abastecía ciudades y fábricas, sino que la convertía en una pieza estratégica dentro del sistema eléctrico soviético. Junto a la planta se desarrolló Pripyat, fundada en 1970 como ciudad planificada para albergar a los trabajadores y sus familias. Casi 50.000 personas vivían allí. Era una ciudad joven, moderna y cuidadosamente diseñada. Amplias avenidas, centros educativos, hospitales y un parque de diversiones que estaba próximo a inaugurarse. Pripyat representaba el modelo urbano asociado al avance científico y a la promesa de un futuro sostenido por la tecnología nuclear. Sin embargo, detrás de esa imagen de progreso existían vulnerabilidades estructurales. Los reactores RBMK carecían de un edificio de contención reforzado, una barrera física presente en muchos diseños occidentales destinada a aislar el núcleo ante una explosión. Además, la cultura institucional priorizaba el cumplimiento de objetivos productivos y la estabilidad política, lo que limitaba la transparencia frente a incidentes técnicos. De hecho, en 1982, el reactor número 1 registró un evento con liberación de material radiactivo. El incidente fue controlado y reparado, pero no se difundió públicamente ni generó reformas profundas en los protocolos de seguridad. 4 años después, durante una prueba de seguridad en el reactor número 4, una combinación de fallos de diseño, decisiones operativas críticas y deficiencias sistémicas desencadenó el mayor accidente nuclear de la historia. Una explosión destruyó el reactor y liberó material radiactivo a la atmósfera. En cuestión de segundos, una instalación concebida como símbolo del progreso soviético se convirtió en el epicentro de una catástrofe global. La planta de Chernobyl utilizaba reactores RBMK-1000, siglas de Reactor de Alta Potencia por Canales. Era un diseño soviético concebido para producir grandes cantidades de energía eléctrica y demostrar la capacidad tecnológica de la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Funcionaba con uranio ligeramente enriquecido como combustible. El grafito regulaba la reacción nuclear al moderar los neutrones. El agua, que circulaba por cientos de canales dentro del núcleo, actuaba como refrigerante, extrayendo el calor generado por la fisión. En condiciones normales, el sistema podía operar de forma estable, pero el RBMK tenía una característica crítica, un coeficiente de vacío positivo. En términos prácticos, cuando el agua dentro del reactor comenzaba a hervir y se transformaba en vapor, la reacción nuclear no disminuía, se intensificaba. Cuanto más vapor se generaba, Manaron podía volverse la potencia. Bajo determinadas circunstancias, ese comportamiento hacía al reactor inherentemente inestable. Había además un elemento decisivo en el sistema de emergencia. Las barras de control, diseñadas para frenar la reacción, tenían puntas de grafito en su extremo inferior. Al presionar el botón de apagado total, el AZ5, esas puntas ingresaban primero en el núcleo. Durante los primeros segundos, en lugar de reducir la potencia, podían aumentarla momentáneamente, antes de que el efecto de frenado comenzara. En operación estándar, estos factores eran manejables dentro de los márgenes previstos. Pero esa noche, con el reactor funcionando fuera de parámetros seguros y varias protecciones desactivadas, esas mismas características se combinaron de la peor manera posible. El 25 de abril de 1986 estaba programada una prueba de seguridad en el reactor número 4. El objetivo era comprobar si en caso de un corte eléctrico externo, la inercia de las turbinas podía seguir generando suficiente energía durante unos segundos, el tiempo necesario para que arrancaran los generadores diésel de emergencia. La prueba debía realizarse con el reactor operando al 50% de su potencia. Sin embargo, la red eléctrica de Kiev solicitó mantener el suministro activo durante más tiempo.
La reducción de potencia se retrasó casi 9 horas, alterando el plan original. Cuando finalmente comenzaron a disminuirla, el reactor descendió mucho más de lo previsto. Cayó hasta aproximadamente 30 megavatios térmicos, cuando debía mantenerse cerca de 700. El sistema entró en una zona inestable. A esa baja potencia se acumuló xenón 135, un gas que absorbe neutrones y dificulta mantener la reacción nuclear. Para contrarrestarlo y elevar nuevamente la potencia, los operadores retiraron más barras de control de las permitidas por los protocolos de seguridad. En ese momento, el reactor quedó operando fuera de parámetros seguros, con márgenes de protección reducidos y en una condición altamente inestable. La prueba aún no había comenzado oficialmente, pero el riesgo ya estaba presente. A la 1:23:04 de la madrugada comenzó la prueba. Se cerró el flujo de vapor hacia la turbina para simular el corte eléctrico. La turbina empezó a desacelerar y con ello disminuyó el bombeo de agua hacia el reactor. Al reducirse el flujo de refrigeración, aumentaron los vacíos de vapor dentro del núcleo. La potencia comenzó a elevarse con rapidez. A la 1:23:40, en un intento desesperado por detener la reacción, se presionó el botón de emergencia AZ5. Las barras de control descendieron, pero sus puntas de grafito provocaron primero un aumento súbito de reactividad. En cuestión de segundos, la potencia se disparó a niveles estimados superiores a 30.000 megavatios térmicos, más de 10 veces su capacidad nominal. Se produjo una primera explosión de vapor que fracturó los canales de presión. Segundos después, una segunda explosión, mucho más violenta, destrozó el reactor y expulsó el núcleo al exterior. El techo de 1.000 toneladas fue destruido. El grafito del núcleo quedó expuesto y comenzó a arder. Una columna invisible de material radiactivo se elevó hacia la atmósfera. El desastre ya era irreversible. Los primeros bomberos llegaron minutos después de la explosión. Vieron fuego en el techo y escombros ardiendo, pero no sabían que el núcleo del reactor estaba expuesto. Actuaron como en cualquier incendio industrial. Subieron sin trajes especiales, sin protección adecuada, sin comprender que el enemigo era invisible. En pocas horas, muchos recibieron dosis letales de radiación. En los meses siguientes, 28 personas murieron por síndrome de radiación aguda, con quemaduras internas, fallos orgánicos y un deterioro físico devastador. Los medidores disponibles marcaban un máximo de 3,6 Röntgen por hora, dando una falsa sensación de control. Pero cerca del reactor, los niveles reales superaban los 20.000 Röntgen por hora. Era una exposición extrema. Algunos trabajadores y bomberos caminaron directamente sobre fragmentos del núcleo, bloques de grafito altamente radiactivos esparcidos por el suelo. No lo sabían. Nadie se los dijo. En ese momento, la radiación ya estaba haciendo su trabajo silencioso. La evacuación de Pripyat comenzó el 27 de abril de 1986, 36 horas después de la explosión. Para entonces, la ciudad había seguido con relativa normalidad. Niños jugando, bodas celebrándose, pescadores en el río. Nadie había sido informado del peligro real. Más de 1.000 autobuses fueron movilizados para sacar a casi 50.000 personas en pocas horas. Por los altavoces se anunció que la evacuación sería temporal, que regresarían en unos días. Se les pidió llevar solo documentos y lo indispensable. La mayoría dejó atrás sus pertenencias, sus mascotas, su vida entera. Mientras tanto, la Unión Soviética no emitió un comunicado inmediato sobre la magnitud del accidente. El silencio oficial se mantuvo hasta que, el 28 de abril, una central nuclear en Suecia detectó niveles inusuales de radiación. Tras investigar y descartar una fuga propia, las autoridades suecas señalaron que la contaminación provenía del este. Solo entonces, bajo presión internacional, Moscú reconoció públicamente
que había ocurrido un accidente nuclear. El mundo empezaba a entender la dimensión de lo sucedido. En los meses posteriores al accidente, más de 600.000 personas, soldados, bomberos, ingenieros y voluntarios, participaron en las labores de limpieza. Fueron conocidos como liquidadores. Muchos trabajaron en el techo del reactor destruido, donde robots fallaron por la intensa radiación. Subían por turnos de apenas segundos, recogían fragmentos de grafito altamente radiactivo y los arrojaban al vacío, antes de ser reemplazados por el siguiente equipo. Dentro del edificio se formó el llamado pie de elefante, una masa solidificada de combustible nuclear fundido, metal y concreto. En sus primeros días, emitía niveles de radiación capaces de causar la muerte en cuestión de minutos. En noviembre de 1986, se completó un primer sarcófago de hormigón y acero para contener el reactor dañado. Décadas después, ante su deterioro, en 2016 se instaló una nueva estructura de confinamiento seguro, una gigantesca cubierta metálica diseñada para aislar los restos durante al menos un siglo. Hoy, la zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de Chernóbil continúa vigente. La ciudad permanece vacía. El silencio es permanente. Chernóbil no fue solo un accidente. Fue el resultado de una cadena invisible. Errores técnicos acumulados, decisiones humanas bajo presión y un sistema político que priorizó la apariencia sobre la advertencia. Un diseño vulnerable, protocolos forzados, órdenes ejecutadas en segundos que cambiaron décadas. No fue una sola falla, fue una suma. Hoy, el reactor 4 sigue allí, cubierto por acero y silencio, inmóvil, sellado, pero no olvidado. Bajo esa estructura permanece la evidencia de que incluso la tecnología más avanzada puede volverse incontrolable cuando la confianza supera a la prudencia. Chernóbil no solo liberó radiación, expuso límites del sistema y del ser humano. Ahora la pregunta queda abierta. ¿Fue el fallo de una máquina, de un gobierno o de quienes creyeron que nada podía salir mal? Si quieres más historias como esta, donde analizamos los momentos que cambiaron al mundo, dale like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo video. La historia terminó en 1986. A quienes respondieron sin saber el riesgo, a quienes sacrificaron su salud y su vida en silencio. Chernóbil permanece en pie como memoria de su valentía y recordatorio de su sacrificio. La lección sigue activa y la señal continúa.